Esta bonita jornada que donde hoy empezaremos a tratar un tema diferente. En nuestras anteriores sesiones estuvimos hablando algo de servicio al cliente, algo más general, pero nos vamos a enfocar en estos episodios que vienen en ventas. Vamos a seguir con este tema tan importante que es el tema de ventas. La verdad es que es una oportunidad hermosa porque el prepararnos para lo que vamos haciendo es una oportunidad para nosotras de aprender de ustedes. Y por tanto los invitamos entonces a la interacción, a que compartan con su gente todo lo que aquí podemos sacar como contenido de valor. Y bienvenidos todos. ¿Qué tal tu semana, Edna? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido unas semanas muy interesantes. Pudimos establecer un viaje. Estuvimos en la ciudad de Santa Marta haciendo un taller presencial para una importante empresa de esta ciudad, tal vez la más grande del departamento. Y bueno, muy enriquecedor, muy interesante poder interactuar con la gente, ¿no? Ese espacio que se nos fue robado otra vez está volviendo, así que fue muy, muy chévere. Y pues dándole la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de diferentes países, se conectan de más de 13 países, así que los invito a que coloquen en el chat desde dónde están conectando. Para nosotras también ir buscando esas palabras claves, ¿no? Que de pronto en un Total. lado son una cosa y en otro otra, para no ir a cometer alguna imprudencia también, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a estas charlas de los miércoles en vivo, donde les traemos temas que sabemos apuntan a esos dolores que tiene el sector funerario. Y en ellos, pues las ventas, en las ventas hay muchos vacíos, porque en realidad no hay una escuela como tal. Apenas estamos en esos procesos de formar escuelas para que la gente se entrene, ¿no? Esto ha sido realmente un proceso casi que empírico de lo que mucha gente ha experimentado y ha formulado unos métodos. Nosotras, pues nos gusta muchísimo el método Sandler, pero existen muchísimos, muy efectivos, dependiendo pues de muchos factores. Y desde ese punto de vista vamos a hablar mucho de ventas en los próximos capítulos. ¿Cómo la ves? No, es excelente. Yo creo que además, como propósito de Funerarios de Excelencia, tenemos esta condición bien importante de que nosotras o como empresa apoyamos los tres dolores, como se dice del marketing, los tres dolores más importantes del empresario funerario. Uno, justamente el tema de ventas, tener un modelo de ventas, tener un equipo consolidado, un equipo comercial que dé resultados. La otra parte, pues lo que tiene que ver con el servicio y la atención al cliente. En el tema de atención al cliente, y lo vamos a estar reiterando mucho, que no es sonreír ni pasar café. Eso va mucho más allá. Es un modelo de gestión que se ha de generar por cada empresa, que no se vale copiar de uno con el otro porque cada empresa tiene sus características, tiene su identidad, tiene su personalidad. Y la parte de las unidades de duelo productivas, que es un tema bien importante también, porque en el tema de unidades de duelo productivas, lo que estamos insistiendo mucho es que debe ir alineado con ventas. Entonces, si nos damos cuenta, las tres cosas, ventas, atención al cliente y unidades de duelo, van en transversales, van unidas, van hombro a hombro, codo a codo con los líderes de cada área para poder lograr resultados más efectivos y más sostenidos en el tiempo. Es increíble lo que hoy estamos viendo con el tema, por ejemplo, de innovación, que a veces nos falta el que dice como que, pero ¿cómo podemos innovar en el sector funerario? Pues de muchísimas maneras, y muchas de las empresas que por fortuna conocemos nos dan día tras día enseñanzas bien interesantes y bien importantes con todo lo que se puede generar de innovación a través de estas tres áreas. La venta, unidad, ¿no? La venta, la unidad de vuelo sostenida y el tema de la atención del cliente. Más adelante
En otros episodios vamos a estar hablando un poco más de cómo es generar esta tema transversal con cantidad de acciones que de pronto no hemos visto, ¿sí? Que ya empezamos por allá a descubrir algunas y pues que queremos más adelante compartir con ustedes. Hoy nos vamos con el tema de la prospección. La prospección tiene dos cosas importantes. Una es la tarea que casi a nadie le gusta hacer. Generalmente las personas llegan, el vendedor llega pidiendo una base de datos cuando trae algo de experiencia, ¿no? ¿Y qué base de datos me van a entregar? ¿Sí? Porque no sabe cómo generar su propia base, su propia información para ir llenando el famoso embudo de ventas. Entonces, desde ahí la segunda parte. Entonces, ¿qué es prospectar? Pues son las acciones que llevamos para conseguir más clientes, ¿sí? Entonces, no es una tarea agradable, pero es una tarea que hay que hacer y que hay que buscarle las maneras de acuerdo con el entorno en el que estamos, con nuestros recursos y demás. Y pues para esto les quiero contar que aquí mi querida Edna lleva estudiando mucho tiempo sobre este tema tan importante de la prospección como primer paso de la venta. Adelante, señorita Edna, ¿qué nos vas a Ay, contar hoy? gracias. No, pues primero reiterar, como tú dices, si hay una de las tareas que más como pereza, como temor, bueno, es un tema hasta emocional. Causa es la prospectar y prospectar en frío, sobre todo es mucho más difícil. Me quito el sombrero con estos vendedores que hacen sus llamadas en frío y se enfrentan a cualquier cantidad de situaciones, hasta de insultos, y con la gente que va golpeando puerta a puerta, que hacen la venta puerta a puerta, lo que llaman canvaseo en algunos países, porque realmente es una labor muy, eso sí es vocación, mejor dicho. Y es tener la valentía de salir a encontrar la venta, porque la realidad de las ventas realmente no está en el cierre. Fíjate que muchos nos dicen, oiga, ¿por qué no nos explican cómo se hace un ¿Cómo cierre? cerrar? ¿Qué palabra mágica es la que se debe decir? O qué voltereta en especial, o qué promoción para cerrar. No, el cierre de la venta comienza desde el momento en que yo empiezo a prospectar. Y de hecho, uno de los indicadores más importantes dentro de ventas está en la cantidad de prospectos que se contactan, de nuevos prospectos. Ya con el tiempo, un vendedor experto, ya por lo menos al año, ya debe tener es una base de referidos, que eso hace mucho más fácil la venta. Pero iniciando desde cero, pues es una labor un poco retadora, llamémosla así, retadora, es un reto para valientes. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber antes del tema de prospección, y me gustaría conocer si ustedes tienen algún método de prospección en sus empresas, que me coloquen un sí o un no en el chat para conocer un poquito, pues, cómo vamos, ¿no? Perdón, es algo súper importante porque pues de ahí desprenden muchas cosas. Tenemos que empezar por saber que debemos tener una técnica o un método de venta. Y dentro de ese método de venta, la primera parte estamos hablando de establecer relaciones, de conocer gente, de socializar, de establecer acuerdos, ¿no? Y para eso, pues tenemos que golpear muchas puertas, hacer muchas llamadas y de ahí poder desprender realmente una base de datos que es el insumo principal que hoy toda empresa debe tener. Hay muchas maneras de llegar a esa base de datos. Hay muchas rutas. Entonces, por favor, coloquen en el chat si tienen un método específico de prospectar. Bueno, aquí hay gente que ya está contestando. Dice por aquí que no tienen un sistema, que es puro canvaseo puerta a puerta y módulos en mercaditos locales. Excelente, sí. Esa es una manera de llegarle a la gente, pero como dice un dicho popular acá, no sé si en los otros países se dice así, pero no hay que tener los huevitos en la misma canasta, porque donde se nos caiga la canasta, podemos perder todos los huevitos. Y yo creo que la pandemia fue un buen aprendizaje, porque en pandemia que nos obstaculizó la socialización con la gente,
fue también la oportunidad de que creciéramos tecnológicamente y que encontráramos otras rutas para contactar. Sobre todo porque, fíjense la ambigüedad, ¿no? Estábamos enfrentados a la muerte, a la posibilidad de morirnos por cuenta de este virus, pero también a no poder contactar a la gente para decirle, mire, tenga su plan porque ante esta eventualidad tenga usted un respaldo. Entonces, fíjense esa ambigüedad de las circunstancias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, tener establecido un método de ventas. Y dentro de ese método de ventas, la primera parte que es establecer contactos, pues entonces tener los canales respectivos para prospectar. Recuerden que la gente quiere ser escuchada. Hablábamos en estos días, Janet, que no se trata de lo que a mí como empresario o funerario me interese o mi necesidad, O es como lo que persona. necesita la gente. Ujú. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender qué quiere la gente y para eso tenemos que escucharla. Recuerden que los vendedores hablan el 30% y los prospectos hablan el 70% y hablan con base en que seamos efectivos en las preguntas que hagamos. Aquí nos dicen, en pandemia salimos con cubrebocas y careta y fue cuando vendimos más. Exactamente. Bueno, fíjate que hubo países como Colombia que cerró totalmente. Aquí no podía salir nadie que no fuera alguien relacionado con tema del área médica o con el tema de alimentos. De resto, todo el mundo encerrado totalmente, buscando salidas, buscando cómo solucionar ese contacto con la gente. Muy bien. Ahora, la gente quiere ser comprendida. La gente quiere que le entiendan cuál es su dolor. No, a no todos nos duele de la misma manera. Yo puedo adquirir un producto porque me mueve un interés particular, y eso es lo que tenemos que descubrir y hace parte del proceso de prospección. Y lo otro es que la gente confía en la gente que se le parece. Y aquí viene un pedazo muy importante, mi querida Jane, que tú eres experta en eso, y es que en el método Sandler se habla del DISC, que es una forma, un método en psicología, el psicólogo que creó este método, curiosamente, a principios del siglo XX, tenía dos esposas. Y con base en esas dos esposas, él creó el perfil de lo que hoy conocemos como la Mujer Maravilla. Entonces, la Mujer Maravilla es la que inspira estas personalidades y él propone que existen como 4 personalidades, ¿no? Esas 4 personalidades se concentran entre los dominantes, los vamos a poner como unas águilas, ¿cierto? Para tener como un referente y que nos acordemos más fácil. Tenemos los influenciadores, o sea, los que hablan mucho, los loritos. Tenemos los estabilizadores, los tranquilos como las palomas, y tenemos los analíticos como los búhos, los que les gustan las cifras. Entonces, fíjense que para poder establecer relaciones con la gente, lo primero que tengo que hacer es descubrir cómo soy yo, ¿cierto? De qué color es mi cerebro, que esa es una de tus charlas, y con base en eso poder entender con quién estoy hablando. Estoy hablando con una persona rojita, un dominante, estoy hablando con un analítico, estoy hablando con un estabilizador, estoy hablando con un influenciador. Imagínate un estabilizador que es una persona tranquila. Yo como vendedor soy estabilizador, soy una palomita y voy a hablar con un dominante que le gusta que vayan directo al grano, o sea, no quieren rodeos. ¿Usted a qué viene? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Tiene 2 minutos para explicarme. Y si yo me comporto como una paloma, pues me van a decir, ay, qué pena, no tengo más tiempo, huya de aquí. Quiero que me cuenten en el chat si alguna vez les ha pasado eso, que han tratado de establecer comunicación con alguien y los ha sacado pues por la puerta de atrás hasta con un empujón. Por favor, cuéntenos en el chat, cuéntenos un poquito más acerca del color del cerebro, Yane, que es bien interesante. Sí, es que esta mañana precisamente miraba cómo Sandler con este tema del DIS, en efecto, hace el comparativo con algo que se llama los cuadrantes de NER.
que es que por siempre nos dijeron que cerebro izquierdo, cerebro derecho, y nos enseñaban que de acuerdo con las características que teníamos, si de pronto éramos muy creativos, muy coloridos, o si de pronto éramos más del análisis, del poder trabajar solitos y cosas así. Entonces resulta que ahora con todo eso nos da, pues la ciencia avanza y resulta que hay 4 componentes, porque tenemos como la parte frontal y la parte posterior, se llama basal. Entonces resulta que hacemos un test muy sencillo para darnos cuenta, pero hay elementos muy prácticos que cuando ya conocemos del método, solo con ver nos damos cuenta. Ejemplo, la persona que es muy puestecita en su vestir, muy tranquilita para hablar, esa persona le gusta todo metódico. A esa persona hay que hablarle en números, ¿sí? El que viene con sus pintas para nosotros de pronto raras, con cosas un poquito, digamos, no dentro de lo que estamos viendo en todos lados, sino un poquito salidos en su forma de Alternativos. vestir, con estilos diferentes, muy creativos, correcto. Son personas que se les habla de la imaginación. Ellos son muy creativos, entonces vamos a llevarlos a imaginar. Tú te imaginas lo que costaría en este momento, lo que te costaría sacar el dinero para pagar un servicio funerario. Si hoy te sucediera algo así, piensa, visualiza, imagínate lo que puede pasar, ¿sí? Cuando tenemos una solución anticipada, etcétera. No necesita que se le dé el detalle, ¿sí? Solamente él se imagina en cómo se va a sentir y ya, ¿sí? Está el tema también, aquel que nos damos cuenta que es muy emocional, ¿sí? Que es como muy afectivo, que es como muy de empatizar rápidamente además con el vendedor. Y está el otro que es el de los números, el de la estadística, el que todo tiene que ser muy puntual. A ese no hay que echarle risa, a ese hay que decirle, mira, si tú haces esto, te vas a economizar tanto porque la diferencia entre un servicio que compras anticipadamente y un servicio que tienes que llevar en necesidad inmediata puede estar en aproximadamente un 20%, etcétera. Entonces, de esa manera les vamos hablando. Entonces, resulta un método supremamente enriquecedor conocer todo esto. Y por eso insistimos nosotras tanto en el aprendizaje, ¿no? En cómo tomar conciencia de que la capacitación es un valor que todas las empresas debemos llevar, porque generalmente decimos, bueno, sí, primero vamos a prospectar en el mercado natural. Y mi mercado natural, pues los vecinos, la familia, lo que conozco. Pero de ahí, cuando ya se acaba el mercado natural, ¿qué voy a hacer? Si eso es lo ¿Qué que me va sigue? generando, entonces mientras esa experiencia. Hay una empresa en Colombia que no es muy recomendable, feo decirlo, pero así es, ¿no? Que su costumbre es seleccionar, reclutar muchos vendedores que solamente trabajan en su mercado natural. Solamente eso. Entonces son personas que no les enseñan nada de ventas, pero que tienen la certeza de que les van a comprar porque pues cuando un familiar nuevo llega con algo, siempre decimos, claro, hay que apoyar, ¿no? Entonces compremos. Entonces es solamente como que cubren su mercado natural y no más. Entonces luego, ¿y qué pasó con el vendedor? No, pues él se retiró porque sus resultados no llegaban y porque no aprendió a vender, ¿no? Pero en ese mercado natural, pues es que van sumando entre la cantidad de gente que tienen, es decir, son métodos de métodos, ¿no? Pero existe el orden, existe la funcionalidad que da el método que podamos elegir, ¿sí? Aquí en lo que nosotros sabemos, hemos estudiado mucho, está que el primer paso que yo debo tener clarísimo es a quién le voy a vender. Y desde ese a quién le voy a vender, la cantidad importante de lugares, de grupos, de comunidades, de gente a la que podemos llegar, ¿no? Entonces está, por ejemplo, esta parte aquí en esto, que además hay una prospección que es activa y otra que es pasiva. ¿Mm? Pero no te me adelantes, Sí, sí, te me sí. estás adelantando. Los canales de profesión y demás. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver, a ir viendo en el transcurso de estas charlas tan interesantes. Y ahora que estamos hablando de entonces la personalidad del cliente, les vamos a hacer un regalo y es que si alguno de ustedes está interesado en que le enseñemos cómo hacer ese test para conocer esto del DIS, esta parte del cerebro, cómo nos mueve, se comuniquen con nosotros. Yo les voy a dejar aquí el enlace
para que entren a nuestra comunidad virtual y desde allí pues puedan escribirnos directamente. Entonces puede ser una interacción bien importante allí y podemos hacer como un tema muy especial. Y ojo, lo ponemos a los primeros 3, Edna, o a quienes, ya les dices, a quién les podemos estar brindando un tiempito un espacio de nuestro tiempo, de nuestra agenda, para que aprendan de cómo manejar esta parte del disco. ¿Cómo ves? No, pues estás muy generosa hoy. Me toca. Sí, le hacemos a las Bueno, 3. precisamente, y siempre lo contamos, como nosotros ya nos hemos hecho ese estudio, Janet es rojita, ella es muy emotiva y se me emociona y va entregándolo todo. Ajá. Yo soy verde, yo soy un poco más analítica y primero miro el alcance de esa decisión. Así que pienso que a través de nuestra comunidad podemos interactuar y podemos llegarle a muchos para que conozcan un poquito más de eso y no restringirlo de pronto a un número. Voy a ser más generosa que tú. Hoy me voy a pasar un poquito a rojo y vamos a compartir alguna información a través de nuestra comunidad. Así que atentos, por favor, para que se vinculen a nuestro grupo de WhatsApp, Sí, a tienen que nuestra comunidad. estar, sí, tienen que estar en la comunidad y yo creo que los primeros que digan yo quiero aprender this, esos 3 primeros serán los que serán atendidos. Vale, bueno, entonces continuemos, Edna, con este tema tan Ajá. supremamente valioso que es la prospección. Muy bien, entonces como ya vimos que debemos, que el cerebro tiene un color, que tenemos una forma de ser muy particular y que por eso interactuamos como interactuamos con algunas personas, con algunas se nos facilita, con otras no, pero como las ventas son un show de Broadway, así lo dice Sandler, pues resulta que tenemos que volvernos camaleones. Si encontramos gente que es dominante, pues tenemos que transformarnos en dominante. O si encontramos a alguien analítico, tenemos que darle cifras y así sucesivamente. Tú lo venías diciendo. Pero también es importante dentro de esa escucha, en el proceso de prospección, es entender el posible dolor que tenga nuestro prospecto. Y para eso hay un acróstico, ya que está tan de moda, acróstico, la palabra acróstico, para los que no sepan, Shakira acaba de sacar una canción muy linda con sus hijos que se llama acróstico y es que la inicial de cada palabra forma otra palabra. En el caso de nosotros forma la palabra fetica. ¿Qué significa fetica? Que tenemos que entender cuál es el dolor de nuestro cliente, porque sin dolor no hay venta. Regla Sandler, sin dolor no hay venta. Entonces, ¿cómo puede estar una persona? Puede estar frustrada, enojada, decepcionada, puede estar preocupada, incómoda, puede estar cansada o angustiada. Tenemos que entender qué lo mueve tenemos que llegar a tocar esa cuerda de la guitarra, ¿no? Esa fibra. ¿Qué es lo que lo puede mover o motivar a comprar? Y sobre eso, ahí está, digamos, la agilidad y para eso son tan importantes las clínicas de ventas. En las clínicas de ventas se debe ensayar cuantas veces sea necesario hasta que nuestros vendedores puedan entender cómo es el proceso y qué escenarios posibles se pueden encontrar. Y poder detectar rápidamente cuál es el dolor que motiva a nuestro prospecto a una posible venta, ¿no? No todos los prospectos califican, perdón, para ser clientes. Eso es importante, que a veces nos desanimamos porque la gente no nos compra. Esta parte es importante y les voy a contar por qué. Porque ya cuando vamos a hacer la estructura de nuestro porcentaje de cierre de venta, ahí es donde vamos a encontrar nuestro número mágico. ¿Y cuál es el número mágico? Que nosotros diariamente tenemos que tener un mínimo de contactos que pueden salir favorables como pueden que no salgan favorables. Y aunque no salgan favorables, es exitoso porque ya sabemos que si de 10 personas que contactamos nos compran 5, pues nuestro porcentaje de cierre es 5. Y cada vez que nos digan no, es que nos estamos acercando a un sí.
Entonces no hay que verlo de manera negativa. Sí, mucha gente nos va a decir que no, pero también mucha nos va a decir que sí. Y en la medida en que vayamos perfeccionando nuestro método y nuestra técnica, seguramente pues vamos a incrementar ese porcentaje de cierre. Vamos a ser más detallados en llegar a ese perfil, a ese buyer persona, que ese perfil específico que hemos creado, que queremos que sea nuestro cliente y mantenerlo allí, ¿no? Entonces, la cifra importante dentro de la prospección está en el mayor número de prospectos que yo contacte al día. Y con base en eso empiezo yo a generar mi estadística. ¿Cuántos hago? ¿Cuántos contactos diarios hago? ¿Cuántos semanalmente hago? ¿Cuántos al mes? Con base en eso voy construyendo yo toda mi cuadrito, mi estadística, y me va diciendo cómo, si estoy yendo en la dirección correcta. Y si no estoy yendo en la dirección correcta, pues cómo la puedo yo mejorar. Les decía al comienzo, con el tiempo y ya ha transcurrido un año más o menos, ya un vendedor se ha consolidado y ya casi que no tiene que salir a buscar esos prospectos en frío, sino que ya le llegan los referidos. Ahí está el éxito de la gestión que se viene cultivando durante todo un año. O sea, esto no es que purrundún ya me dio, no. Por eso decía yo, el cierre no es una cosa mágica, no es una palabra mágica, no es una actitud específica, es todo el paso a paso que vamos construyendo, como cuando vamos a subir una montaña y nos paramos en la base de la montaña y miramos hacia arriba y decimos, uy, no, ya me cansé de solo ver que tengo que llegar hasta allá arriba. Pero si ponemos la mirada de frente y empezamos a dar pasito a pasito, cada vez vamos a estar más cerca de esa cima. Entonces, el cierre realmente lo da el cliente y lo da en la medida que vayamos explorando cómo es, cuál es su necesidad y cuál es su dolor, ¿no? Y con el tiempo, pues entonces nuestra base va a ser de referidos. Ahí está el éxito de la tarea de prospección. Entonces les decía que voy revisando numéricamente día a día cuántas personas contacto y cuántas de esas cierro a través de diferentes canales. Ya vamos a ver más adelante qué posibles canales, ya se venía adelantando, pero aquí les vamos a dar, les vamos a dar una pincelada bien interesante. Una vez que yo establezco cuántas personas cierro, logro cerrar de todas las que contacto, entonces ya con base en eso empiezo a generar mi estadística. Ah, bueno, si yo contacto 5 diariamente, entonces necesito mínimo un promedio de 20 personas diarias para obtener esos 5. Si yo a la segunda semana me doy cuenta que no he cumplido con mi estadística diaria, ni mucho menos la acumulada, quiere decir que voy colgado. ¿Y qué es lo que pasa con nuestros vendedores? Con nuestros vendedores pasa que muy relajados a comienzo de mes y la última semana empiezan como locos a buscar a quién venderle, ¿no? Que si le tengo que volver a vender a mi prima con tal de llegar a la meta, vuelvo y le vendo, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que, como gerentes de comerciales, estar mirando la calidad de la venta, porque la idea es generar relaciones duraderas, ¿no? Generar relaciones a largo plazo. A eso que tú comentabas de esa empresa que únicamente genera unos vendedores a corto plazo, unos vendedores que solamente venden a su entorno más próximo, lo que sucede es que con el tiempo pues se agota y que muchas veces esas ventas se caen. Ese porcentaje de venta caída también es importante tenerla presente y tenerla ahí en la esquinita, en el tablero presente, porque eso nos da el resultado de cómo es la calidad de la venta que está haciendo nuestro vendedor o cómo está haciéndolo yo como vendedor. Por eso, cuando yo lleve la estadística juiciosamente, entonces debo ya ir verificando en la primera, segunda semana si ya voy con el porcentaje que necesito, porque ya a final de mes, lo que son carreras, lo que son estrés, lo que ya se cerró, la fecha ya aquí culmino generalmente es antes de la última fecha hábil del mes. Entonces, lo que se genera es un ambiente, ahí ya pasamos, fíjate que tú lo decías que todo está ligado,
a un panorama de conflicto, de estrés, de no cumplimiento, de preocupación, porque el FEDPICA también aplica para el cliente interno, ¿no? De preocupación porque no llegué a la meta, de angustia porque no voy a poder pagar mis compromisos, bueno, de un montón de estrés y de angustia que genera el hecho de no conseguir las ventas como debe ser por no ser juiciosos metódicamente. Adicionalmente, el hecho de que yo sea juicioso en mi estadística me permite tener una estructura. Por ejemplo, hay que tener siempre una hora fija de prospección. Sí o sí, organizar mi agenda. No es que agarren el catálogo, van con su uniforme muy bonito, su escarapela, los montan en un carrito, en un colectivo y una vans, los mandan a una colonia, a un barrio y vayan a golpear a todas las puertas, ¿no? No, hay que tener un orden, hay que siempre tener una hora sagrada de prospección donde yo como vendedor organizo qué es lo que voy a hacer en mi día, qué citas tengo, a dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer, quiénes están más cerquita de darme un sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre eso tiene que ser una hora sagrada. Ahí no hago llamadas, ahí organizo la información, organizo mi checklist para poderlo desarrollar diariamente. Bien, hay una fórmula, bueno, más que fórmula, el método que nosotros también lo tenemos y que lo damos en nuestro curso de ventas, que próximamente estará disponible, en donde podemos sacar ese porcentaje de cierre y cómo debo organizarme para poder hacer la venta, ¿no? Entonces, el número estrella en ventas está en el número de contactos nuevos que yo logre hacer diariamente y pues obviamente al mes. Ese es el número estrella. No está en las ventas, no está en la cima ya, en la conquista, sino en ese número inicial que es el que me permite ampliar mis posibilidades de venta y que me permite la holgura económica y ponerme el sueldo que yo quiera. Ese es otro tema ahí que pongo en paréntesis. Por favor, señores empresarios funerarios, no teman que su gente de ventas gane, que inclusive gane más que el gerente. Si el equipo de ventas está vendiendo y está superando lo que gana el gerente, quiere decir que la empresa está ganando y que las posibilidades de que todos estén bien, pues aumentan, ¿no? Pero nos hemos topado con que hay gerentes de empresa que apenas ve que alguien está tomando vuelo, lo quieren como detener, como agarrar de los pies y volverlo a aterrizar. Entonces, mucho ojo con esas limitaciones o esos pensamientos limitantes que van en contra de la gestión comercial. Ya llegamos a la parte en donde hay formas de prospectar, hay canales, hay muchísimos canales. Hay unas que son pasivas y otras que son activas. Las activas son todas aquellas que hago yo directamente. Por ejemplo, el canvaseo, por ejemplo, la llamada telefónica, por ejemplo, ya nos comentaba alguien allí que colocaban módulos en centros comerciales o en tianguis que llaman en México. Todo eso que sea presencial e inmediato que requiere la presencia del vendedor, lo vamos a llamar una prospección activa. Entonces, ¿en dónde están? ¿Cuáles son esas prospecciones activas? Aquí les tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, están las visitas en frío, están los referidos. Lo chévere de los referidos es que cuando tú llamas a la persona, ella ya sabe a qué lo llama a uno o a qué lo contacta a uno. Muy diferente a una persona que tiene uno que presentarse y decir y echar el speech comercial de 30 segundos, ¿no? Que espero también que lo tengan ya construido. Eso hace parte, así que por favor coloquen ahí en el chat si tienen construido su speech comercial o su speech elevator o su comercial de 30 segundos. Ahí escríbanme, que ahí los estamos mirando. Muy bien. Por ejemplo, tenemos los networking que son tan importantes. Los networking se refieren más que a la venta al contacto social. Bueno, Federico dice que sí, muy bien, Federico. Al contacto social, casi con los mismos colegas.
¿Por qué? Porque esas relaciones entre colegas, participar en eventos funerarios es muy importante, en eventos del sector, en eventos también que se organicen. Tú me das un ejemplo de una de las empresas que se asesoran también en México. Esta empresa es muy activa participando en eventos de la tercera edad, en eventos que organiza la alcaldía, la presidencia local. Entonces, hay que estar presente en eso, no porque genere ventas, sino porque genera relaciones y posteriormente se pueden generar las oportunidades de venta, ¿no? También están los clientes actuales. Si hay alguien que ya nos compró, seguramente puede volver a comprarnos. Las llamadas en frío, y hay call center especializado en ofrecer ese servicio de conseguirte los clientes, ¿no? Entonces te va construyendo esa base de datos con base en el producto que tú tengas, ¿no? Entonces, fíjense que sí hay, y hay muchas más. Hay muchas maneras de prospectar. No dejemos los huevitos en el mismo canasto porque se nos puede caer la canasta y se puede romper. También tenemos una ruta de prospección pasiva, que es la que trabaja solita. Se monta bien montada, pero ella empieza a trabajar solita. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, está el marketing digital. El marketing digital es una herramienta hoy por hoy que el que no la tenga está destinado a quedarse rezagado. Que es que yo estoy en una población muy pequeña, aquí la gente es muy rural, aquí la gente no maneja mucho internet. Miren, hoy en día todo el mundo tiene un celular inteligente, un celular y más con este desarrollo de la inteligencia artificial, que tú sabes que yo soy bien aficionada, es mi nueva mejor amiga, yo me la paso aquí, me meto con la inteligencia artificial que sirve de herramienta para muchas cosas. Mira, aquí los mercaditos locales para eso son, se trata de tianguis realizados por, ahí se me cerró, Pero permíteme, hago una acotación aquí con la Federico. presidencia. Sí, es que dentro de, digamos, de lo acostumbrado, a donde llegan los vendedores, como los tianguis, que los conocemos, la intención es que se vaya mucho más allá de estos, de lo que siempre hacemos, es abrirnos, es mente abierta para generar en nosotros mismos nuevas experiencias frente a qué pasa así, ¿no? Edna decía hace un ratito de esta empresa, quizás Ciudad de México, que hace permanente presencia en lugares que decimos a veces como, ejemplo, acaban de patrocinar y fue un evento impresionante, una carrera atlética en Chalco. Entonces ¿cómo nos vinculamos con una presencia mayor? Y cómo además, yo puedo estar en el tianguis, sí, pero ¿qué otra manera puedo yo hacer? ¿De qué forma para que vean todos mi marca? No es lo mismo hablar con una persona porque estoy en el tianguis y pues ahí voy a tener la oportunidad de hablar con algunas personas, sí, pero no es lo mismo hablar con una persona que poder hacer que vean que estamos ahí presentes. ¿Cómo puedo yo decir al establecimiento como tal, al lugar, permítame tener una información publicitaria dentro del evento, dentro del mercadito, dentro de... Y permítame eso, que a cambio de eso, yo le voy a suministrar alguna cosa. Entonces, ¿cómo llegamos a negociar en estos espacios? Es como les digo, ir mucho, mucho más allá de, del tema de que no, pues es que llego allí y allí encuentro gente. Sí, es cierto que se encuentra gente, pero hay un detalle interesante además con esto. Generalmente se habla con muchas personas y no, ni siquiera supimos cómo se llamaba. Ni siquiera. ¿Sí? ¿Con cuántas personas sus clientes, sus vendedores diariamente hablan que no le preguntaron ni el nombre, ni averiguaron bien hasta dónde pueden tener interés, si son las personas que deciden? Edna lo dijo hace un rato, no toda persona puede ser mi cliente. Entonces, aquí la importancia de, por esto mismo, generar un método, generar cómo voy a llevar esta prospección, donde lo que me interesa son los datos de la persona para generar esas relaciones. Yo recuerdo, Edna, que hacíamos un pitch, un speech hace poco, para justamente, por ejemplo, cuando nos ponemos en los centros comerciales, que ese es otro asunto.
Si yo estoy, por mi característica además de DISC, si yo entro al centro comercial y me abordan vendedores, me molesta. Porque nadie quiere que le vendan, pero todos queremos comprar. Entonces, a mí me incomoda porque yo voy pensando en que voy a hacer una diligencia, por ejemplo, en el banco, qué tanto estará la fila, cómo será que en esto yo puedo, cómo será lo que voy a hacer, si voy a alcanzar a hacer alguna otra diligencia. Entonces, si me aborda un vendedor de donde sea, pues no le voy a prestar atención, ¿sí? Generalmente las personas tenemos muy poquito tiempo para poder atender otra cosa. Se requiere entonces de ser muy ágiles a la hora de preguntar el nombre, a la hora de tomar esos datos. Dice aquí, él dice Federico, que él logra 300 prospectos al día. Si son 30 prospectos al día. Si son 30 prospectos en general o por vendedor, ¿cuántos entonces son al mes? Y entonces, ¿cuántas ventas se están cerrando? El mínimo de ventas que se espera que se cierre debe ser el 20%. Entonces, miremos si sí lo estamos haciendo bien. Y sobre todo, cómo se va llenando esto que decía Edna de esa base, que es la base de mi embudo de ventas, donde podemos luego ir fidelizando a estas personas. Es que la venta tiene muchas ramas. Y una de esas ramas es que el cliente tenga en su cabeza la marca y la necesidad. A ver, ¿a poco, Edna, cuando hablas de Coca-Cola, cómo te funciona? Pues imagínate cómo nada más mencionarlo y todas las emociones que crea, ¿no? Entonces, el alcance que puede brindarnos la prospección pasiva, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage de Facebook, nuestro Instagram, pero no para publicar esquelas. Discúlpenme los que publican esquelas, pero eso está mandado a recoger. Eso realmente, primero, no le interesa sino a la familia y tiene un alcance mínimo, porque la gente que pudiera interesarle son los allegados, ¿cierto? Además, entendiendo que un servicio funerario es algo muy íntimo. Pero, ¿qué tal si desarrollamos una página específica y que lo volvamos parte de nuestro portafolio? ¿Qué tal si le creamos una página al difunto, al fallecido, con remembranzas, donde sus allegados puedan colocar, registrar su pensamiento, mandarle condolencias a la familia, hacer una conmemoración y un homenaje bien bonito, ¿cierto? Y mientras tanto en nuestra fanpage, en nuestras redes sociales, colocar información de valor. ¿Y cuál es la información de valor? La que mueve. Recuerden que el servicio funerario no es vender cofres, ni mostrar salas, ni eso es secundario. Lo principal dentro del servicio funerario, y no me canso de decirlo, nuestro principal insumo es el duelo, la emoción del duelo. Nosotros acompañamos a la gente en el peor momento de su vida, que es perder un ser querido. Entonces, ya mencionabas Coca-Cola. Cuando yo menciono Coca-Cola, no solamente, pues, o sea, ni pensamos en el refresco como tal, en el líquido, sino pensamos en los momentos que nos recrea a través de la publicidad. Entonces, en época de los novios, saca una parejita disfrutando, compartiendo el refresco, perdón, en Navidad. En Navidad coloca el pavo y toda la familia alrededor del pavo. Casi que tenemos los osos polares en nuestro árbol de Navidad, ¿no? Las tradiciones, digamos, religiosas van para segundo plano. Pero entonces el significado de esto es que a través de las redes sociales, bien utilizadas con información de valor, pues pueden mover mucho más gente, hacen que se muevan, porque la idea de tener una página web es que la visiten. La idea de generar, por ejemplo, tú lo decías al comienzo, cuando nosotros hablamos de unidades de duelo, hablamos desde el punto de vista social, no hablamos desde el punto de vista clínico. El duelo no es una enfermedad. El duelo es una emoción que todos sentimos cuando tenemos una pérdida, no solamente por temas de fallecimiento, sino también por pérdida de un matrimonio, de un proyecto de vida, por pérdida de un trabajo, por pérdida de dinero. Bueno, hay tantos motivos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotras, y especialmente Jane, trabaja mucho en charlas encomendadas por empresas funerarias
en fechas especiales, por ejemplo, en este mes que es el mes de las madres, ¿cierto? Entonces tenemos la gente que ha perdido su mamita o mamitas que han perdido sus hijos. Entonces es una oportunidad para que se genere, por ejemplo, una charla donde utilizamos las redes para convocar al público que deseamos llegarle, porque tampoco se trata de estar pagando a las redes sociales a lo loco, sino que realmente esa inversión se revierta en construir una base de datos sólida que nos sirva después para prospectar. Entonces Federico decía, él consigue 30 prospectos cuando hacen estos mercaditos. Bueno, eso se logra en una red social, a través de una actividad de red social, se pueden conseguir en mínimo 90 prospectos en una semana. Entonces aprovechemos la tecnología y todo esto que tenemos para poder generar esa base de datos y esa prospección. La idea es ir creciendo y lo llamamos pasivo porque generamos una acción, pero con el tiempo que nos quedamos esperando a que genere resultados. Pero eso hay que saber hacerlo, por eso tenemos que dejarnos aconsejar de los expertos de cómo sacarle al máximo provecho a las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos muchas rutas de prospección, LinkedIn también, tenemos el email marketing, tenemos, patrocinios también, ¿no? Buscamos patrocinios para eventos, generamos una charla sobre duelo en una universidad, llegamos a la juventud que hoy en día, o sea, tenemos que ir cultivando nuestros futuros clientes. Entonces, buscamos quien patrocine la charla y repartimos, por decir algo, lapiceros, ¿no? Patrocinados por alguien. Bueno, son muchas las rutas, no solamente existe una manera de llegarle a la gente. Bueno, hay muchas maneras de llegar a los Federico, tranquilo. Después nos buscas en nuestro canal de YouTube. Ahí está, tenemos Grabada. nuestras charlas, sí. Así que no te preocupes, muchas gracias por tu participación. Los referidos, hablábamos de lo importante que son los referidos y cómo conseguirlos. Entonces tenemos la fórmula 20-60-20. ¿Y qué es esta fórmula 20-60-20? 20% de gente te dan los referidos. Ay, mira, qué producto, yo estoy muy feliz con su asesoría y su acompañamiento. Mi tía me dijo que está muy interesada en su producto, o sea, ellos mismos le sueltan a uno la información, contacte a este familiar, a este amigo que está buscando el producto. Hay un 60% que te dan los referidos si lo preguntas, o sea, siempre dentro de tu diálogo con el prospecto, cierra con que agradezco tu espacio, el momento que me has dado para conversar contigo. Sé que en este momento no estás interesado, pero conoces a alguien que pudiera estar interesado en adquirir ese producto. Te agradecería si me ayudas. Entonces puede que te diga, sí, yo lo llamo después, yo le contacto o te dan de una vez ahí el dato. Y el 20% te dice, no sé, no me interesa y tampoco le pienso dar ninguna información. No pasa nada. Si yo aumento mi base de prospectos y de contactos, pues aumento también ese porcentaje inicial de 20% que me da referidos y también el 60% de que me los das y se los pido. Ven tan importante que son las cifras y tenerlas monitoreadas. Para eso hay que tener una plataforma. Que nosotras manejamos una plataforma, nos acompaña en donde vamos mirando cómo va evolucionando estos contactos, ¿no? Estas landing page, estos registros de ustedes, que para nosotras son importantes y poder ir monitoreando cómo vamos. Entonces, dentro del tema de prospección, les queremos dejar una tarea, una tarea si quieren compartirnos. Bueno, construye tus números y si necesitas ayudas, escríbenos, por favor. Escríbenos a info@funerariosdeexcelencia.com o si quieres escríbeme a mí, edna.lizarazo, ambas con z, @funerariosdeexcelencia.com. Escríbenos y te vamos orientando y te vamos guiando. Nosotros tenemos una metodología
para diagnóstica para que las empresas puedan determinar en dónde deben concentrar sus esfuerzos y de pronto romper esos obstáculos que no le han permitido poder avanzar en el tema de ventas. Y con base en ese diagnóstico hacerles un acompañamiento efectivo, además de todas estas charlas y los eventos que diariamente estamos compartiendo a través de nuestra comunidad. Entonces, la actividad de prospección es la base fundamental de las ventas. Si tú no prospectas, si te da pereza, si no la monitoreas, si haces todo al vapor o si lo haces todo por intuición, pues no puede que no tengas los resultados que estás buscando. Y eso es algo que nosotras a lo largo de recorrer muchas empresas y de hablar con muchos empresarios funerarios, vemos que ahí tienen una falencia grande. Hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, hay mucho para compartir y si ustedes quieren crecer en su tema de ventas, si quieren realmente estar a la vanguardia y estar por delante de sus competidores, pues tienen que tomar las acciones, ¿no? Porque, pues sí, de pronto se llevan la información hoy y dicen, oiga, sí, a mí me hace falta eso. Pues si no toman acción, eso es como tener un dolor, ir al médico y no tomarse la medicina. Van a seguir con el mismo dolor. ¿Cómo la ves, Jani? Sí, súper importante. Estaba viendo incluso aquí que ya pues antes de que se fuera Federico, dice que parte del tema es que él hace los mercaditos porque porque San Luis Potosí es muy industrial. Por razón de más de tener una estructura como la que nosotras queremos hacerles ver que pueden generar, porque la venta cuando además se hace a nivel de empresas, a nivel corporativo, resulta más sólida, resulta una venta que se cae menos, resulta una venta donde además el posicionamiento de marca se ve más. ¿Y cómo llegamos a las empresas? Ya Edna lo dijo, hay muchas maneras, pero una de las formas de llegar a las empresas es justamente a través, por ejemplo, de charlas, donde no vamos a hablar necesariamente de duelo, vamos a hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional, de la gestión emocional, de cómo la pospandemia nos trae en unos efectos de salud mental, en tantísimos temas que podemos hablar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos clarísimo que, y una persona que nos pueda apoyar en eso, porque pues no podemos ser toderos, ¿no? Y pedimos en recurso humano en las empresas, permítanos hablar de esto. Tengan la certeza que jamás les van a decir que no, porque es una necesidad imperiosa hoy por hoy que las personas estemos bien. Una persona en duelo es una empresa en duelo. Si no sabemos cómo gestionar el dolor de esa persona, resulta que las emociones se contagian. Entonces, qué bonito llegar con un gana-gana. Mira, yo les voy a echar el cuento aquí para que ustedes sepan cómo gestionar el tema emocional y a cambio de eso ustedes me van a permitir al final de pronto de la charla que conozcan nuestros productos y servicios. Con eso van ustedes a lograr mucho más, a llegar a un nivel a un perfil de cliente mejor construido, mejor enfocado, mejor estructurado todo, y van a tener muchos más resultados. Entonces, aquí el punto es, en efecto, por esto mismo, cómo son tantos los canales de venta, que más adelante me imagino que Edna nos va a retomar el tema, y desde donde entonces podemos lograr nuestros resultados, nuestro objetivo de posicionar realmente nuestra marca como debe ser. Entonces, bueno, esto es lo que traíamos hoy. Bien importante, reiteramos, comuníquense, escríbanos, cantidad de formas, aquí ya Edna dejó su correo, está el formulario general de la página de Funerarios de Excelencia. Esta grabación la subimos al canal de YouTube de Funerarios de Excelencia, donde hay ya mucha información que les puede servir en todo esto. Hay un curso completo de ventas allí. Entonces, sí, igual, los mensajes en la cajita de comentarios y pues aquí siempre disponibles. Y la oportunidad de más directa a través del chat de la comunidad de funerarios que estamos generando. Entonces, bienvenidos por el medio que sea. Aquí tenemos esta apertura para absolutamente todos.
La única condición es que hablemos español, como de Selma. No, súper, súper. La idea es que entre todos nos ayudemos y pues por favor suscríbanse a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que cada vez que saquemos nueva información estén ustedes enterados y participen de nuestra comunidad donde tratamos exclusivamente los temas relacionados con los temas funerarios y que nos pueden ayudar a crecer, a darnos luces, a orientarnos, a mirar qué tendencias hay, a mirar por dónde es que vamos caminando. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su puntualidad. Los esperamos los miércoles a las 9 de la mañana con un nuevo tema. Estamos en ciclo de ventas. Seguramente les va a traer muchas luces y muchas herramientas para desarrollar en cada una de sus empresas. Sí, gracias a quienes escriben, a quienes asisten. Tenemos hoy personas de muchos lados, y en particular un saludo cordial a José Bolívar. Importante, agéndense, ¿sí? Agéndense. Estamos generando ya este espacio que lo traíamos planeado desde hace cuánto es, para poder Sí. organizar nuestras agendas y poder brindar desde aquí, compartir con ustedes el conocimiento que tenemos, el traerles invitados especiales, el que puedan igual interactuar. Bien lo dijo Edna, hay algunas posibilidades bien grandes digamos que de ampliar todo este portafolio de servicios que cada uno de ustedes tiene y nos retroalimentamos tanto ustedes como nosotros. Así que muchísimas gracias. Finalizamos entonces, nos despedimos, señorita Edna. Bueno, Gracias a ya lo nuestro máster, a todas las personas en la parte tecnológica, gracias a Portal 24/7, que además nos permiten el manejo del CRM, que nos van orientando en cada uno de los pasos, que nos llevan esta parte técnica tan importante. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ok, nos vemos entonces. Vale, vale. Bye.